Algunas escenas de este programa han sido recreadas, incluyendo la dramatización de la investigación de la escena del crimen. Era el Día de las Madres, el 13 de mayo de 1984. Una cálida tarde de primavera cerca de Tampa, Florida. Después de pasar tiempo con sus madres, dos niños corrieron para volar paracaídas hechos de bolsas plásticas. Era la manera perfecta de pasar un domingo. Pero de pronto, el viento trajo un olor nauseabundo. Fueron a investigar y se encontraron con una escena que recordarían el resto de sus vidas. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1984, en el sur de la Florida, un asesino y violador andaba suelto. Era un depredador aterrador y despiadado. El miembro más reciente de un grupo infame de asesinos en serie. Asesina solo por gusto. Y aunque sus actos parecen aleatorios, su elección de las víctimas es muy selectiva. La profesión de una mujer, o incluso su corte de cabello, podrían convertirla en su objetivo. Toma tiempo. Al menos 2 asesinatos antes de que surja el patrón. Soy James Carlstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. El equilibrio del mundo de este asesino es frágil. Por un lado, tiene amenaza de captura. Por el otro, existe una necesidad enorme de divulgar su crimen. Nuestro trabajo es usar todo lo que esté a nuestro alcance para inclinar la balanza a nuestro favor. Ola de asesinatos. Lo que los niños encontraron fue el cuerpo de una mujer desnuda tendido sobre la maleza a un lado del camino. El médico forense determinó que había estado allí unos 3 días. Tenía las muñecas atadas detrás de su espalda y una soga gruesa y larga estaba atada alrededor de su cuello como una correa. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, ampollas e insectos. Pero la posición del cadáver les indicó a los detectives que este no era un caso típico de asesinato. El teniente Gary Terry, nombrado recientemente jefe de la unidad de delitos mayores del condado de Hillsborough, recibió una llamada. Lo más distintivo del cuerpo fue el hecho de que sus piernas estaban separadas unos 2 metros, casi 2 metros de talón a talón. Una escena que nunca olvidaré y que nunca había visto antes. La postura era tan grotesca que el cuerpo parecía haber sido colocado así de manera deliberada. ¿El asesino tenía la intención de impresionar a quien lo encontrara? Los técnicos de la escena del crimen fotografiaron el cuerpo y midieron su distancia desde la carretera. Con cuidado empaquetaron la poca evidencia que quedaba, algo de tela atada en un nudo. El detective Pops Baker, del departamento del alguacil del condado de Hillsborough, también encontró huellas de neumáticos. Trabajó esa noche para hacer moldes de yeso. Los moldes de neumáticos pueden revelar la marca y el tamaño de los neumáticos para ayudar a los expertos a deducir el tamaño y el tipo de auto que conduce un criminal. También pueden vincularlo a la escena del crimen. Mientras tanto, llevaron el cuerpo a la oficina del médico forense con las ataduras en su lugar para que pudiera fotografiarlo y estudiarlo. Bien, procedamos entonces a examinarlo. El médico forense determinó que la víctima había sido violada y luego estrangulada hasta morir. La brutalidad del crimen le dio un carácter de urgencia a la investigación. Temiendo que este no fuera un caso aislado, el teniente Terry contactó de inmediato al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. Terry hizo que un detective llevara la evidencia personalmente al laboratorio del FBI.
Aprendió durante un caso anterior que al hacerlo así se agilizaba el procedimiento de la evidencia e incorporaba al FBI como un socio activo inmediato. El laboratorio del FBI es uno de los laboratorios forenses más importantes del país. Cuenta con expertos en todo tipo de evidencias, desde balas hasta telas, desde partes de vehículos hasta nudos. El experto en nudos del FBI analizó las ataduras de las muñecas y la garganta de la víctima de Tampa. Las habían retirado intactas, esperando que relacionaran al asesino con su acto. También podrían dar alguna pista sobre su pasado. Los nudos complejos podrían revelar que estuvo en la Marina Mercante o en el Ejército. Pero las ataduras resultaron ser nudos corredizos, nudos prácticos y simples que cualquiera pudo haber atado. Un experto en fibras del FBI analizó la tela que se encontró cerca del cuerpo. Cepilló partículas de la tela sobre una sábana esterilizada. ¿Qué rastros dejó el asesino? El analista escaneó las partículas con una lente de aumento, pero no esperaba encontrar demasiado. Este tipo de evidencia se pierde de manera fácil debido al clima o la contaminación de la escena del crimen. De hecho, la regla básica para la evidencia de fibras es que en 4 horas se pierde el 80% y en 48 horas se pierde el 96%. Luego de 3 días, las posibilidades de encontrar algo son casi nulas. Por lo que se sorprendió cuando encontró una pequeña mota de tela de nylon roja. Era triloval, es decir, constaba de 3 nudos y tenía una capa lustrosa o brillante. Por su tamaño, tipo y forma, supuso que era una fibra de alfombra, tal vez del auto del asesino. El hecho de que se encontrara allí era un pequeño milagro. El analista del laboratorio del FBI les pidió a los detectives de Hillsborough que mantuvieran el hallazgo en secreto. Si se trataba de un asesino en serie, difundir la evidencia de la fibra podía hacerlo cambiar su patrón o su vehículo, lo que haría más difícil encontrarlo. El laboratorio de neumáticos del FBI también acertó. De los moldes de yeso determinaron que los neumáticos eran de 2 marcas diferentes. Todos estaban desgastados y puestos al revés, con la goma interior hacia afuera. Una irregularidad como esa podría constituir una fuerte evidencia incriminatoria. De vuelta en Tampa, la policía identificó a la víctima por sus huellas dactilares el día siguiente al hallazgo de su cuerpo. Era Lana Long, una joven de 20 años proveniente de Laos y una bailarina exótica popular en el barrio rojo de Tampa. Su novio la había reconocido por una foto del periódico y llamó a la policía. Se convirtió en el sospechoso principal. Los oficiales interrogaron a sus compañeras del club, pero no recibieron información que implicara al novio ni a nadie más. Estaban en un punto muerto. Muy bien, me encontré con Jeff en la escena del crimen. Solo 2 semanas después, se interrumpió la calma de otro fin de semana festivo. El domingo del Día de los Caídos, llamaron al detective Pops Baker y al teniente Gary Terry del Departamento del Alguacil del Condado de Hillsborough a una segunda escena del crimen, de nuevo en un área aislada y rural de una interestatal. Era joven, entre los 18 y 20 años. Al igual que Lana Long, esta víctima era una mujer de alrededor de 20 años y estaba desnuda. También tenía ataduras en las manos y la garganta, y tenía un nudo en el cuello con una soga similar a un collar. Pero este nudo era diferente, corredizo, como los usados en una horca.
Recuerdo conducir todo el camino hasta la escena del crimen diciéndome a mí mismo, por favor, que esta víctima no esté atada. En el año 84 casi nunca tuvimos víctimas de homicidios atadas. Eso es lo primero que le pregunté al oficial que custodiaba la escena del crimen cuando manejaba. Así que pasamos de tener muy pocas víctimas atadas a 2 en 2 semanas. Supimos que teníamos un problema. Esta mujer no tenía mucho tiempo muerta. Aún está tibio. Debido a que la escena del crimen era más reciente que la anterior, había más evidencia. Los detectives encontraron la camiseta verde oliva de un hombre y algunos mechones de cabello que confirmaron que no eran de la víctima. Colgando de un arbusto a unos pocos metros de distancia de la cabeza de la mujer estaban sus pantimedias y un traje deportivo blanco, ambos cubiertos de sangre. Por la brutalidad de sus heridas, los detectives sabían que ella había luchado por su vida y que fue una lucha salvaje. Fue violada, estrangulada, golpeada y su garganta había sido cortada casi de oreja a oreja. El médico forense informó de 3 causas de muerte: asfixia, lesiones en la cabeza y la garganta desgarrada. Como la vez anterior, Baker encontró huellas de neumáticos. Se hicieron moldes para analizar y comparar con los encontrados en la primera escena del crimen. Una vez más, la evidencia de la escena del crimen se entregó en persona al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Los analistas encontraron las mismas fibras de alfombra roja lustrosas trilobales de la primera escena. Y esta vez también se trataba de fibras trilobales rojas sin la capa brillante. Se dice que la fibra como evidencia es un testigo silencioso, pero esta coincidencia clamaba a que los casos estaban relacionados. El novio de Lana Long no pudo relacionarse con el segundo asesinato y fue descartado como sospechoso. Los objetos encontrados en la escena también proporcionaron otras pistas. La camiseta verde era de talla grande, lo que sugería una persona de tamaño y torso medianos. Los cabellos de la cabeza eran de color marrón claro de un hombre caucásico. Estas 2 piezas de información crearon un perfil físico de evidencia que se comparte con otras agencias de los cuerpos policiales. La experta en neumáticos Sandy Weisimer del FBI analizó las impresiones de los neumáticos y encontró otra coincidencia. Las huellas eran las mismas que las de la primera escena del crimen. Ahora conocía la posición de cada neumático en el auto y que pertenecían a un vehículo de tamaño mediano. La ventaja de tener un molde en lugar de una fotografía es que puedo levantar el molde, iluminarlo de diferentes ángulos y en diferentes direcciones. Y con suerte, si hay algún corte o hendidura o rocas incrustadas en el neumático, podré observarlo en el molde. Pero quizás la mejor pista provenía de lo que no sabía. Sabía que los 2 neumáticos eran de la marca común Goodyear Viva, pero el tercero no estaba en la larga lista de referencia del FBI. No pudieron identificar una de las marcas de neumáticos en sus archivos, pero lo que hicieron fue darnos el nombre del experto en neumáticos, un fabricante en las afueras de Akron, Ohio, y de hecho enviamos a un detective, el cabo Baker, voló hasta allá con las marcas y se encontró con el especialista en la fábrica de neumáticos y ellos identificaron el neumático para nosotros y era el neumático Vogue. En el 84 existía un neumático hecho a mano que venía como parte del equipo normal en los Cadillacs. Nunca antes habíamos visto un neumático como ese. Luego tomé hacia la izquierda. Se le notificó a la policía que si encontraban un auto con ese neumático con la goma interior al revés, sería una identificación tan válida como una huella dactilar. El análisis de la herida de cuchillo en la víctima reveló que el asesino tenía un cuchillo con una hoja de 7 centímetros. Teníamos 2 víctimas, ambas atadas y ambas conectadas a nivel forense, por lo que supimos que teníamos a un asesino en serie. Es solo un presentimiento que tengo.
El teniente Terry comenzó a marcar los ataques del asesino en un mapa esperando que revelaran un patrón de comportamiento. Dio un aviso a los oficiales: buscar a un hombre caucásico con cabello marrón de estatura media, manejando un auto de tamaño mediano con los neumáticos al revés. Podría llevar consigo un cuchillo con una hoja de 7 centímetros. Siguiendo la recomendación del FBI, Terry no mencionó la evidencia de las fibras o de las ataduras. Según un retrato hablado emitido a los medios, se identificó a la segunda víctima como Michelle Sims, de 22 años. Tenía un historial criminal de prostitución. Había sido reportada como desaparecida el día anterior. Oficina del alguacil del condado de Hillsborough. El detective Randy Latimer era un miembro clave del equipo de investigación del condado de Hillsborough. Nos dimos cuenta que estábamos tras un asesino en serie que parecía estar a la casa de prostitutas y fuimos a áreas conocidas con prostitución y comenzamos a contactar a las chicas y les informamos lo que estaba pasando. Les dimos tarjetas y les pedimos que nos llamaran si veían algo extraño. No encontramos pistas, algo para poder avanzar. Hola, Pops, ¿qué tenemos? Tenemos un cuerpo. Luego, el 24 de junio, otro domingo, Terry Baker y Latimer acudieron a una tercera escena del crimen. Un trabajador encontró un cuerpo en un naranjal. Con cuidado, que acordonamos el perímetro. Bien. Era otra mujer, pero el patrón parecía diferente. La víctima tenía puesta toda su ropa y no tenía ataduras, por lo que no había razón para creer que estaba relacionado. Como pueden ver, bajo su falda está... Pero los detectives no lo descartaron. Entregaron la ropa de la víctima al laboratorio del FBI solo en caso de que pudieran encontrar alguna conexión. Esta vez el experto en fibras con el que habían trabajado antes no estaba disponible y asignaron a alguien más. No le pidieron que comparara la nueva evidencia con la anterior, así que no lo hizo. Tampoco comenzó el análisis de inmediato. El cuerpo estaba tan descompuesto que solo pesaba 11 kilogramos, incluyendo la ropa. Llevó un tiempo lograr identificarlo y cuando lo hicieron, el estilo de vida de la víctima tampoco encajaba con el patrón. Elizabeth Ludenbach, de 22 años, de Tampa, era una tímida trabajadora de ensamblaje que vivía con su familia. No tenía antecedentes penales y no era una prostituta, aunque con frecuencia visitaba bares, los clubes de Tampa. Coloque su brazo aquí, por favor. Una nota en la habitación de Elizabeth indicaba que si algo le ocurría ubicaran a su novio, así que los detectives ordenaron una prueba de polígrafo. Voy a hacerte unas preguntas y solo debes responder sí o no, ¿lo entiendes? Sí. ¿Conocías a Elizabeth Ludenbach? Sí. ¿Sostenías una relación con Elizabeth Ludenbach? Sí. ¿Alguna vez lastimaste a Elizabeth Ludenbach? No. No pasó la prueba del polígrafo, convirtiéndolo en el sospechoso principal. No fue sino hasta mediados de septiembre, 3 meses después del descubrimiento del cuerpo de Elizabeth en el Naranjal, que recibieron los resultados. El FBI identificó una coincidencia. Encontraron fibras de una alfombra roja idénticas a las encontradas en los 2 primeros asesinatos. Hallaron fibras rojas que conectan los casos. Ahora tenían 3 asesinatos relacionados. Terry marcó la nueva escena en el mapa. Cada detective del escuadrón de asesinatos trabajaba en el caso. El curso de la investigación comenzó a cambiar. En lugar de enfocarse en novios y vecinos,
Los detectives buscaban a un asesino desconocido que aterrorizaba a las mujeres de Tampa. Trabajamos con toda la unidad de homicidios y nos concentramos en esos casos. Nos quedábamos sin pistas, recibíamos llamadas telefónicas sobre personas diferentes, revisábamos esa pista, investigábamos los antecedentes de estas víctimas en particular y no obteníamos ningún resultado. Y por desgracia, lo único que hacíamos era esperar hasta que se descubrió una cuarta víctima. Después de una pausa de más de 3 meses, la tranquilidad de otro domingo se acabó. El 7 de octubre, un trabajador encontró un cuerpo cerca de la entrada del rancho K-Bar, al norte del condado de Hillsborough. Esta vez designaron al detective Steve Cribb para ayudar a procesar la escena. Tanto él como Terry Baker y Latimer no tuvieron que ir lejos para encontrar la primera prueba sombría de evidencia, el brasier de la víctima colgando de la puerta de entrada. El cuerpo desnudo de una mujer negra estaba cerca. Al lado de ella estaba su ropa. La mayoría de los detectives la descartaron como una víctima en serie. Había sido violada, pero a diferencia de las otras, le dispararon, no fue estrangulada. Y no tenía ataduras. Además era afroamericana y por lo general los asesinos en serie no cruzan los límites raciales. Mientras el FBI analizaba la evidencia, los detectives identificaron a la víctima por sus huellas dactilares. Chanel Devon Williams, de 18 años, acababa de salir de prisión por un arresto de prostitución cuando desapareció. Unos días antes, la vieron por última vez trabajando en el Barrio Rojo por la avenida Nebraska con una amiga, otra prostituta. Llevaba muerta unos 6 días. Los análisis del FBI del cabello y las fibras rojas revelaron que fue obra del asesino en serie. En la ropa de Chanel se encontraron los tipos de fibras rojas junto con un vello púbico marrón caucásico. Al cruzar los límites raciales y usar un arma distinta, el asesino cambió su rutina. Cambiar de patrón es algo muy extraño en los asesinos en serie y haría que este fuera más difícil de atrapar. Agregaron a Chanel al mapa, cerca del límite del condado entre Pasco y Hillsborough. Con 4 muertes, los detectives estaban desesperados por encontrar al asesino y obsesionados con el caso. No solo se trabajan estos casos, este tipo de casos se respiran y se viven. Llegas en la noche a casa y sueñas con este caso. Lo digieres y sueñas con él. Yo iba a casa en la noche y miraba el teléfono, esperando que repicara. Cada domingo, por alguna razón, los primeros cuerpos fueron hallados un domingo. No hacías planes los domingos. Me quedaba en casa. En efecto, el domingo siguiente a la aparición del cuerpo de Chanel, llamaron a Terry, Baker, Latimer y a Cribb para otro asesinato. Este fue cerca del lago Zonotosasa, al noreste de Tampa. Una pareja de arqueólogos principiantes descubrieron un hallazgo macabro. A un costado de la carretera estaba el cuerpo de una mujer envuelto en un cobertor de color dorado, atado con un traje deportivo azul. Dentro, sus pantorrillas y tobillos estaban atados con una soga blanca común. Sus manos estaban atadas frente a ella con una bandana roja. Fue amarrada, violada, estrangulada, golpeada en la frente y arrastrada por la tierra. Parecía que el asesino había vuelto a su antiguo patrón. Pronto se identificó a la mujer por sus huellas dactilares como Karen Disfern, de 28 años, criada en un hogar acaudalado de los suburbios. Había muerto como una prostituta destrozada por las drogas. Se le vio con vida por última vez la mañana del día que la asesinaron. Y por si no fuera poco vincular al asesino con el crimen, el investigador Steve Cribb observó fibras trilobales rojas de alfombra en el cuerpo de Karen. Había desarrollado un sexto sentido para encontrarlas. Cuando sabes lo que buscas, casi lucen como luciérnagas en las víctimas.
Pero para personas comunes que traten de encontrarlas, incluso para otros investigadores que no están buscándolas de ese tipo, no las verían, pero se convirtieron en un factor tan importante de la investigación que cuando íbamos a una escena del crimen, una de las primeras cosas que buscábamos eran las fibras de la alfombra. En el laboratorio del FBI, el experto en fibras comparó estas con las encontradas en las otras escenas del crimen. Coincidían. Ahora tenían 5 casos ligados a un solo asesino, pero aún no había un nombre, ni un rostro y nadie a quien arrestar. Es muy frustrante cuando sabes que alguien morirá porque aún no has detenido al sospechoso. Tienes la información para saber lo que está haciendo, pero no la suficiente para atraparlo en la multitud si te lo encontraras caminando en un centro comercial. Tienes que recordar, en estos casos nos preocupa que si no atrapamos al sujeto, si no lo hallamos pronto, va a asesinar a alguien mañana o al día siguiente. Y fue lo que ocurrió. 2 semanas después, en Halloween, apareció otra víctima. Un constructor que cavaba una zanja encontró los restos momificados del cuerpo de una mujer. Terry, Baker, Latimer y Cribb llegaron a la escena del crimen. El médico forense estimó que el cuerpo había estado allí cerca de un mes. El cuerpo estaba muy descompuesto. Identificarlo requeriría medidas especiales. El laboratorio del FBI necesitaba ablandar la piel de las manos para obtener las huellas dactilares. Por más difícil que fuera identificar a la víctima, los detectives reconocieron de inmediato al asesino. El cuerpo se había momificado por completo. La cabeza se había separado por la acción de los animales. No había ataduras vinculadas, ni ropa. Y entonces, con tan solo mirar el cuerpo, supimos que era él de nuevo. Ya teníamos el presentimiento al ver las escenas del crimen, al ver un cuerpo tras otro, de que era el mismo asesino. Y de hecho lo era. Luego, el domingo 4 de noviembre a las 7:30 de la mañana se recibió una llamada en la policía de Tampa que parecía no estar relacionada. Un hombre reportó que su hija había sido secuestrada y violada. Lisa McVeigh, de 17 años de edad, salía de su trabajo en la tienda de donas Krispy Kreme en su bicicleta. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Un hombre la sacó de su bicicleta, la arrojó dentro de su auto y condujo. Le apuntó con un arma, reclinó su asiento para que nadie la viera y le dijo que se quitara toda la ropa. La llevó a su apartamento amordazada y atada. Ya había sido abusada sexualmente antes y sabía cómo leer los estados de ánimo de un agresor. Lisa percibió que resistirse podría hacer enojar a este hombre, así que con calma hizo lo que él quería. Lisa memorizó todo lo que pudo de su entorno. Al principio husmeó por debajo de la venda. Luego, cuando le quitó la banda de los ojos, vio todo, incluyendo su rostro. Estaba segura de que ahora no le dejaría ir con vida. La llevó a su habitación y la violó varias veces durante 24 horas. A veces se dormía, pero sabía que estaba armado y que la mataría si trataba de irse. Después de todo un día cautiva, el hombre le dijo a Lisa que se duchara. Luego le dio algo de ropa y le preparó un sándwich. Para su sorpresa, le dijo que la llevaría a su casa.
Alrededor de las 3 de la mañana condujeron hacia su vecindario. En el camino se detuvo en un cajero automático a retirar dinero para comprar gasolina. Husmeando desde debajo de la venda, Lisa siguió memorizando detalles. Un hotel Howard Johnson, los letreros del camino, la palabra Magnum en el tablero del auto. Al final la liberó cerca de su hogar. Luego de que el padre adoptivo de Lisa denunció el secuestro, los policías de Tampa la entrevistaron. Bien, quiero saber todo lo que sucedió la noche en que saliste del trabajo y voy a grabarte. Se sorprendieron por todo lo que recordaba y por su determinación para atrapar al violador. Siempre salgo del trabajo cerca de la medianoche. Subo a mi bicicleta. Aunque Lisa no fue asesinada, existían muchas similitudes con los casos de Hillborough. El secuestro, la violación, la constitución física del hombre y su color de cabello, incluso el color rojo en el interior del auto. La policía de Tampa envió el suéter de Lisa al laboratorio del FBI. Llenamos el laboratorio del FBI con cosas para comparar las muestras de fibras. Cosas de violación, de agresión, lo relacionado a un crimen sexual violento se enviaba al laboratorio del FBI para comparar las fibras. Mientras tanto, una semana después de encontrado el último cuerpo, llamaron a los detectives del condado de Pasco a otra escena del crimen. El 6 de noviembre de 1984 encontraron el cuerpo de una mujer en la misma carretera que la cuarta víctima, Chanel Williams, solo que esta vez estaba hacia el norte, en el cercano condado de Pasco. Los detectives de Pasco llamaron a los detectives de Hillborough a un terreno vacío cerca de un parque de casas rodantes. El cuerpo estaba en un condado distinto, pero las ataduras y las fibras todas eran muy conocidas. Aunque el cuerpo se descompuso casi hasta los huesos, la correa de la tora aún estaba atada alrededor del cuello. Esto parece un cordón de zapato. Había otra atadura en un hueso del brazo. Cerca del cuerpo de la mujer estaban su blusa, ropa interior y algunas joyas. Los huesos estaban esparcidos en casi 1 hectárea. Cuando el médico forense armó las piezas, parecían pertenecer a una mujer blanca y joven. Luego la identificaron como Virginia Johnson, de 18 años de edad. Ginny dividía su tiempo entre Connecticut y Florida, donde trabajaba como prostituta. Había desaparecido de camino a comprar unos cigarrillos unas 3 semanas antes. Después de todo ese tiempo, parecía imposible, pero el laboratorio del FBI encontró una única fibra roja y lustrosa en el cabello de Ginny Johnson. Durante esa semana, el 12 de noviembre, otra jurisdicción fue presa del asesino. Se encontró un cuerpo en una pendiente alejada de North Orleans Road, dentro de los límites de la ciudad de Tampa. Cuando llegaron Terry y Baker, encontraron a una mujer joven y blanca desnuda, solo con sus panties hasta las rodillas. Estaba boca abajo. Cuando la voltearon, la policía sabía por su rostro ensangrentado que fue golpeada de forma salvaje y que había luchado. Tenía marcas de ataduras en la parte delantera de su cuello y en ambas muñecas y brazos, pero no encontraron ninguna soga. Sus pantalones vaqueros y su camisa de flores estaban cerca de su cuerpo. Los detectives Baker y Cribb de inmediato vieron algo incrustado en el pantalón, pequeñas fibras rojas. En el bolsillo del pantalón estaba la licencia de conducir de la víctima, Kim Mary Swan, de 21 años, una estudiante de medio tiempo y a la vez bailarina exótica. La vieron por última vez saliendo de una tienda cerca del hogar de sus padres la tarde anterior. Parecía que el asesino había salido de la carretera y arrojado el cuerpo fuera del auto. Había marcas de neumáticos en la grama cerca de la carretera. Más tarde coincidirían con los moldes que tenían. El asesino estaba aumentando el ritmo de sus asesinatos y la cuenta ya era de 8 cadáveres. Terry y Baker estaban desesperados.
Condujeron hasta Atlanta para conocer al detective que ayudó a resolver el caso de Wayne Williams, un asesino en serie responsable de 27 asesinatos. Era porque no queríamos hacerlo público. En el 84, ¿qué haces cuando tienes 15 o 20 cuerpos y no tienes a un sospechoso que esté bajo custodia? ¿Qué haces? Estábamos sentados en su oficina descubriendo eso y durante el curso de la conversación el teléfono sonó y la llamada era del FBI en Washington. Y el laboratorio del FBI nos informaron que habían encontrado una coincidencia en la evidencia de fibra enviada de un caso de violación. Y me puso una venda en los ojos. Ese caso resultó ser el secuestro y violación de Lisa McVeigh. Una semana antes, la policía de Tampa llevó la ropa de Lisa al laboratorio del FBI, donde los expertos encontraron fibras rojas trilobales de alfombra en su suéter. Era la oportunidad que habían estado esperando. De inmediato, Terry tomó un vuelo de regreso a Tampa. Formó un grupo de trabajo con oficiales de las oficinas del alguacil del condado de Hillsborough y de Pasco, del Departamento de Policía de Tampa, el Departamento de Fuerzas Policiales de Florida y con el FBI, junto con los detectives de Tampa, que ya trabajaban en el caso de violación. Luego los dividió en grupos, cada uno con una tarea diferente. Iniciaron una cacería masiva. Se desplegaron patrullas en todo el norte de Tampa. Buscaban el apartamento del asesino y su Dodge Magnum rojo. La información de Lisa McVeigh fue su hoja de ruta. El personal adicional y los recursos aportados por el grupo de trabajo ayudó a reforzar la búsqueda del secuestrador de Lisa McVeigh. Debido a que el criminal utilizó un cajero automático, un equipo de investigadores confiscó los registros bancarios del 4 de noviembre de todos los cajeros automáticos locales. Otro equipo solicitó una lista detallada de todos los Dodge Magnum en el condado de Hillsborough, casi 500 autos. Luego compararon los registros bancarios y la lista de dueños de un Magnum buscando un nombre que coincidiera. Y lo único que observé al comparar ambas listas fue el nombre que resaltó en ellas, Robert Joe Long. Tenía una transacción de dinero del cajero automático en la madrugada. También era el dueño comprobado de un Dodge Magnum. Además, temprano ese mismo día, un grupo de trabajo de Tampa divisó un Dodge Magnum rojo en la avenida Nebraska, la zona de casa del asesino. Los detectives detuvieron el auto. Le dijeron al conductor que estaban buscando a un sospechoso de robo. Lo identificaron por su licencia como Robert Joe Long. Le tomaron una foto y escribieron un informe de campo. Cooperó en todo, pero no les permitió revisar su auto. Por supuesto, se comunicaron con la sede del equipo de trabajo cuando hicieron la detención. Y les dijimos que continuaran y se quedaran con él, que vigilaran el auto una vez que se fuera, y armamos un equipo de vigilancia para no perderlo de vista. Mientras tanto, se armó un grupo de fotografías, una serie de fotografías en las que colocamos una foto de él. Ese grupo de fotos se le mostró a Lisa, quien lo observó y dijo, él fue quien me secuestró, y señaló a Bobby Joe Long. El teniente Terry tenía a su hombre, pero no podía arriesgarse a cometer un error con un arresto apresurado. Necesitaba tiempo para obtener garantías y organizar a su equipo. Para garantizar la seguridad pública, Terry ordenó una vigilancia continua sobre Long. Las unidades siguieron cada movimiento de Long en autos no identificados. Tal vez sintió que estaban tras su rastro porque comenzó a limpiar la casa. Los oficiales recogían lo que desechaba. Incluso cuando aspiraba su auto, la policía retiraba lo que aspiró. Incautaban todo lo que Long pensó que estaba destruyendo. Después de rastrear por meses a un asesino fantasma, el grupo de trabajo no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Menos de 24 horas después de que Lisa McVeigh identificara a Bobby Joe Long, se elaboró un plan para arrestarlo. El grupo de trabajo entró en acción. Siguieron a Long a una sala de cine. Mientras miraba la película, los detectives encubiertos lo observaban a él.
Long pareció no estar al tanto de que estaba rodeado. Estábamos sentados en la sala de estrategia que construimos en el centro de operaciones y todo estaba sucediendo muy rápido. Teníamos un equipo de vigilancia dentro de la sala observándolo. Había un equipo de vigilancia afuera vigilando su auto. Pero surgían dudas. ¿Es el sujeto que hemos estado persiguiendo durante 8 meses? ¿El sujeto que ha estado matando a estas mujeres? Le dijimos al equipo de vigilancia de afuera, escuchen, no importa lo que hagan, vayan a su auto. No me importa si tienen que arrastrarse, hagan lo que sea, vayan al auto y díganos qué tipo de neumáticos tiene el auto. El equipo de vigilancia regresó y nos dijo, oigan, el auto tiene neumáticos Goodyear Viva. Todos de goma negra, pero hay un neumático extraño de marca Big o Vogue, algo así en el auto. Tan pronto lo dijeron, lo supimos. Cuando nos detuvimos, vimos el auto, vimos el neumático Vogue, que era similar al molde de neumáticos que hicimos. Vimos el asiento reclinable, la fibra de alfombra roja. No existía duda, era el sospechoso correcto. Terry dio la orden de arresto. Los detectives siguieron a Long cuando salió del teatro. Nunca lo perdieron de vista. No sabían si estaba armado, así que cuando se acercó a su auto lo sometieron. ¡Al suelo! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No se resistió. ¡No me estoy resistiendo! ¡No me estoy moviendo! ¡No me estoy moviendo! Estaba en el suelo cuando me acerqué a él y coloqué mi placa cerca de su rostro. Me identifiqué como asistente del alguacil y le informé que estaba arrestado. Llevaron el auto de Long al garaje de la oficina del alguacil del condado de Hillsborough. Steve Cribb de inmediato arrancó un trozo de la alfombra y se lo llevó a un experto en fibras del FBI que llegó de Washington. Comencemos. Enciende la grabadora. Mientras tanto, Randy Latimer y miembros del equipo de trabajo interrogaron a Bobby Joe Long, quien renunció a su derecho a un abogado. Sufrió algunas cortadas en sus manos y brazos. ¿Ya fueron atendidas? Sí, así es. Estaban bien preparados luego de consultar con la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Academia del FBI sobre cómo llevar a cabo el interrogatorio. Pues solo un asesinato común. La estrategia era comenzar solo con Lisa McVeigh. Long confesó de inmediato. Bueno, fui hasta allá y... Después de admitir el secuestro y la violación de Lisa McVeigh, hablamos sobre por qué la dejó ir, lo que ocurría en su mente y lo que sucedió. Luego le pregunté acerca de las prostitutas, si alguna vez recogiste alguna prostituta. Él me dijo en Miami. Le pregunté, ¿y por aquí? Me dijo que, bueno, podría haberlo hecho. Y le hablaron sobre los asesinatos. Al principio negó haberlos cometido. Mientras la entrevista proseguía, el experto en fibras del FBI examinó la alfombra del auto de Long. Comparó esta muestra con las demás. Era el momento de la verdad. Tan pronto como las pusieron bajo el microscopio, el agente del FBI llamó y dijo, bingo, coinciden. Las fibras de la alfombra coinciden con todas las escenas del crimen. Así que puedes retomarlo desde este punto. Un momento, por favor. Terry le contó a Latimer la noticia. Después Latimer se lo explicó a Long. Le contó sobre las fibras y lo que significaba, sobre el cabello castaño de Long, encontrado en la escena del crimen, y el neumático Vogue. Latimer le hizo entender a Long que cuando encontraron el segundo cuerpo ya estaban persiguiéndolo. ¿Qué puedo decir? Solo sucedió. La evidencia era abrumadora.
Bajó la mirada, tenía las piernas con las rodillas algo separadas y miró a sus pies y dijo, sí, lo hice. Y yo dije, ¿qué hiciste? Y respondió, yo maté a todas las chicas, todas esas chicas del periódico. Y luego revisamos cada uno de esos casos. Long describió cada asesinato en una conversación grabada. El interrogatorio duró 5 horas y media. Bobby Long no mostró ni emoción ni remordimiento. Fue solo una conversación normal como la que estamos teniendo tú y yo aquí. Al final, no recuerdo si fui yo o Bob Price que le preguntamos por qué lo hizo. Él dijo que era su secreto y que se lo llevaría a la tumba. Durante el interrogatorio, Long confesó un 9º asesinato. Para encontrar el cuerpo tienen que seguir a la derecha, luego a la izquierda. Cuando los detectives encontraron sus restos, también encontraron más fibras pequeñas de la alfombra roja. Identificaron a la víctima a través de sus registros dentales como Vicky Elliott, una camarera de 21 años. Long también ayudó a identificar a su 6ª víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en Halloween. Kimberly Hobbs, de 22 años, era conocida con el nombre de Sugar. Su novio la vio por última vez cuando ella se subió a un Chrysler Córdoba marrón, quizás el Dodge Magnum rojo de Long. Agradezco a los miembros. Tarde esa noche, el teniente Terry convocó a una conferencia de prensa. Luego de pasar meses tras un presunto asesino, Los medios pensaron que la policía anunciaría otro cuerpo. Se sorprendieron por el arresto. ¿Desde cuándo tienen a este sospechoso? Bobby Joe Long, y ha sido acusado por 10 cargos de homicidio de los últimos 6 meses en los condados de Hillsborough, Pasco y la ciudad de Tampa. Fue arrestado sin problemas y confesó cometer los asesinatos que se estaban investigando. Inicie la ronda de preguntas, por favor, 1 a 1. Abre la celda 5. En los días siguientes, los detectives de Hillsborough se dieron cuenta de que no eran los únicos que perseguían a Long. Miembro de la unidad especial del detective Charles Troy del condado de Pasco, se tropezó con estas novedades. Se dio cuenta de que Long encajaba con la descripción de un hombre que había violado a una mujer de Pasco meses atrás. Troy recorrió el apartamento de Long para encontrar pruebas. Encontró un álbum lleno de fotografías de mujeres desnudas, incluyendo a la víctima de violación. En prisión, Long confesó y presumió sobre el crimen. Los detectives también encontraron ropas y joyas de otras víctimas de Long. Es una peculiaridad común de los asesinos en serie, guardar fotos u otros trofeos de aquellos a quienes asesinan. Pronto los detectives se dieron cuenta de que Long era el violador de los anuncios clasificados. Llamado así por su modus operandi, Long respondía a avisos clasificados de mujeres que vendían camas y otros muebles, y cuando lo dejaban entrar las violaba de manera brutal. Nunca lo habían detenido. Long pudo haber violado a más de 50 mujeres de Florida en los años 70 y 80, algunos incluso durante su ola de asesinatos. Ahora con Long en prisión, los detectives reflexionaron sobre las lecciones aprendidas. Se demostró la importancia de la evidencia física y de los rastros de evidencia. Se demostró la importancia del trabajo del laboratorio y lo que pueden hacer por ti. Y el esfuerzo que tienes que poner en las escenas del crimen. Las horas que necesitas pasar allí, no puedes apresurarte. Solo tienes que ser concienzudo, tomarte tu tiempo y ser profesional en lo que haces. Porque a menudo la respuesta está delante de ti. Y la mancha más mínima, la información más pequeña, puede ser la única clave que descifre el caso. Mientras los detectives se preparaban para el fin de semana de Acción de Gracias, pensaron que la espeluznante serie de asesinatos de 8 meses al fin había quedado atrás. Recogieron las cajas de evidencia y esperaban volver a algo parecido a la normalidad. Pero incluso esos días festivos parecían no querer llegar. El jueves de Acción de Gracia, una pareja encontró una calavera, huesos y algo de ropa. Al igual que 3 pedazos de cuerda, incluyendo una atadura en forma de correa. Él realmente disfrutó el dolor, la tortura, el tormento y el control que ejerció sobre sus víctimas.
Se ven las primeras escenas del crimen que revisamos. Había una correa atada a sus cuellos para ahorcarlas hasta dejarlas inconscientes. Y cuando despertaban, él seguía allí sobre ellas, violándolas y torturándolas. Es allí donde el señor Long encontraba su diversión. ¿Matar? Para eliminar un testigo. Podía hacerlo sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de problema. Cuando un dentista forense relacionó el cuerpo con una denuncia de personas desaparecidas, Long confesó. La víctima era Artisan Wick, una joven de 18 años a punto de casarse, que había desaparecido de una calle del noreste de Tampa el 28 de marzo. Estuvo desaparecida durante 8 meses. De forma irónica, Wick fue la primera víctima que sometió, pero la última en ser encontrada. Ella elevó el número de asesinatos a 10, pero Terry siempre ha creído que había más. Estoy seguro de que ha matado a otras mujeres, a otras personas. ¿Hallaremos esos cuerpos? ¿Sabremos de esos casos? No sé si lo haremos alguna vez. Bobby Joe Long nunca fue condenado por las violaciones de los clasificados, en parte porque el estatuto de limitaciones había expirado para el momento en que fue atrapado, pero sí recibió 6 cadenas perpetuas y 693 años por sus ataques a mujeres en 1984 y 1985. Por los asesinatos de Hillbrook y la violación de Lisa McVeigh, Long recibió 33 cadenas perpetuas. Fue condenado a muerte por los homicidios de Virginia Johnson y Michelle Sims. Después de las sentencias, Long abandonó el tribunal silbando una canción. El señor Long es una máquina de matar. Se volvió muy competente en lo que estaba haciendo, muy hábil en eso. Y si el señor Long alguna vez sale de prisión, solo hay que seguir el rastro de sus otros cuerpos, sus otras víctimas, porque matará de nuevo. Lo disfrutó. Long permanece en el corredor de la muerte en Florida, sin una fecha establecida para su ejecución. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1981, un testigo les habló a los investigadores de un doble asesinato en Idaho. Cerca del campamento de un cazador encontraron el cuerpo de un guarda y pesca. El cuerpo de un segundo oficial estaba desaparecido, junto con el asesino, Claude Dallas. Los investigadores seguirían al montañés a través de un terreno implacable, uno que Dallas conocía mejor que nadie. En una zona marcada por el sentimiento antigubernamental, el FBI sabía que la persecución sería difícil, pero Dallas debía ser encontrado. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El sol se puso en el salvaje oeste hace tiempo, pero algunos se negaron a abrir los ojos. Claude Dallas era uno de ellos, un cazador astuto que desconfiaba de la autoridad. Dallas caracterizó el fuerte individualismo que forjó este país. Fue muy lejos al matar a 2 guardas de caza y pesca en el año 81. La ley que tanto despreciaba comenzó a asediarlo. Pero Dallas conocía la tierra y podía vivir de ella el tiempo que necesitara. Encontrarlo no sería fácil. Soy James Castron, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. Un hombre como Dallas podría esconderse en cualquier sitio. La gravedad de su crimen exigió que nunca dejáramos de buscar. Una patrulla moderna formada para capturar al rebelde y entregarlo a la justicia. El vaquero asesino. El 5 de enero de 1981, Jim Stevens llegó al campamento de un amigo cazador llevando provisiones según lo prometido. Hizo unos disparos de advertencia para avisar de su llegada. Sabía que su anfitrión no le gustaba ser sorprendido por visitantes sin previo aviso. El cazador Claude Dallas creó el sistema de disparos de advertencia. Hola, Jim. Era cauteloso de su campamento. Buen Dallas. Dallas estaba feliz de tener los suministros. Esperaba el invierno en Bull Basin, un área remota al suroeste de Idaho, cerca de la frontera con Nevada.
Había cazado unos linces fuera de la temporada y planeaba vender sus pieles en primavera, pero antes necesitaba comida para mantenerse. Hay que bajar al río para ver qué sucede. Además de reabastecer el campamento de Dallas, Stevens fue a buscar utensilios de indios. Planeó buscar a lo largo del río. En un área tan aislada era obvio que encontraría nuevos artículos para su colección. Revisa el área mientras veo lo que trajiste. De acuerdo. Dallas se quedó para revisar sus nuevas provisiones. Stevens estuvo afuera por poco tiempo. Al escuchar voces, Jim Stevens regresó pronto al campamento. Descubrió que su amigo no estaba solo. Todo el camino desde Nevada. Dallas estaba discutiendo con dos guardas de caza y pesca, Bill Pogue y Conley Elms. Oiga, señor Alto, un momento, ¿tiene un arma? Él es Jim Stevens. Stevens observó que la pistolera de Dallas estaba vacía. Aunque los oficiales no solían encontrarse con problemas, muy pocos montañeses se alegraban al verlos. Le pidieron la pistola a Stevens, siguiendo el procedimiento normal. Muy bien, desde el principio. ¿Usted está con él? Pogue y Dallas discutieron sobre las pieles de los linces que colgaban en los alrededores. En Idaho la temporada aún no comenzaba. Empezó hace 2 semanas. Sé de dónde las trajeron. Esas no son de Nevada. Dallas se puso de mal humor mientras buscaba una excusa. La discusión se intensificó. Sabemos de dónde las trajeron y podemos Pogue mencionó una citación, lo que hizo molestar más al cazador. No puede advertirme. Luego el guardabosque Elms entró en la tienda de Dallas para buscar contrabando. Él no necesita una orden. Atrás. Dallas enfureció e insistió en que necesitaba una orden de registro. Es mi casa, mi casa. Señor, es suficiente. Alto. Sí, lo encontré. El oficial Pogue dirigió su atención a la tienda. ¿Qué es lo que dices? De pronto Dallas disparó un arma. ¿Qué acaba de pasar? ¡Los mataste! ¿Por qué les disparaste? Sacó una .357 que tenía escondida y la descargó en los oficiales desprevenidos. ¡Oh, Dios! Sin decir una palabra, Dallas tomó su rifle calibre .22 y lo apuntó con cuidado detrás de la oreja de Bill Pogue. Conley Elms se encontró con el mismo destino. Jim Stevens estaba aturdido. Dallas sostuvo que Pogue intentó sacar su arma. Stevens se había volteado justo antes de que comenzaron los disparos y no podía negar la afirmación de Dallas. Viste su mano en su arma. Juré que esta sería la última vez que me arrestaban. ¡Oh, Dios! No lo harán de nuevo. ¿Pero tenías que matarlos? ¿Pero por qué el oficial sacaría su arma? ¿Y por qué asesinaron a Elms? Tal vez su amigo se había vuelto loco. Será mejor que busques algo. Temiendo por su vida, Stevens decidió que lo mejor era cooperar. Obedeció las órdenes de Dallas. Usando una de las mulas de Dallas, arrastraron el cuerpo de Bill Pogue hasta la cresta en donde estaba el auto de Stevens. Ahí metieron el cuerpo y regresaron al campamento. Como el cuerpo de Conley Elms era muy pesado para que la mula pudiera subirlo por la cuesta, Dallas sugirió descuartizarlo y recoger las partes. Al final lo arrastraron casi 1 kilómetro por el terreno rocoso hasta el río. Ese sería el único error de Dallas. No pesó el cuerpo. Mientras flotaba río abajo, alguien lo vería. Como cazador, Dallas sabía todo sobre dejar huellas. Debía cubrir las suyas para dificultárselo, complicárselo a los investigadores que lo perseguirían. Usando querosén, quemó las manchas de sangre dejadas al mover el cuerpo. Stevens tuvo que ayudarlo. Después Dallas hizo 2 fogatas pequeñas para quemar las sogas con las que movieron los cuerpos y parte de sus equipos. Intentó deshacerse de cualquier cosa que tuviera sangre. Dallas nunca expresó remordimiento por las muertes.
Para Stevens, Dallas no parecía mostrar emociones, una razón más para temerle. Dallas tenía que deshacerse del cuerpo de Bill Pogue. Decidió ir a casa de un amigo en Nevada por ayuda. Stevens no quería hacer enojar a Dallas, lo que podría darle la oportunidad de alejarse del asesino. Se dirigieron a Paradise Hill, Nevada, a 5 horas de distancia. Mientras conducía, Dallas trató de convencer a Stevens de que las muertes habían sido un homicidio justificado. Dijo que los guardabosques habían invadido su territorio y lo amenazaron. Él solo se había defendido. Stevens no podía entender cómo era esto posible, pero no discutió. No había forma de saber lo que Dallas podría hacerle a él. Cerca del final del camino, Dallas se disculpó con Stevens por involucrarlo. Llegaron a la casa de George y Liz Nielsen en Paradise Hill alrededor de las 11 en punto de esa noche. Los Nielsens eran dueños de una taberna pequeña fuera de su hogar y ya estaban cerrando. ¡George! ¡George! ¿Quién es? ¡Váyanse de aquí! ¡George, es Claude! ¡Abre! Dallas le dijo a su viejo amigo George que había asesinado a 2 oficiales. Necesitaba la ayuda de Nielsen. Con otros a su alrededor, Jim Stevens ya no temía por su vida, pero lo que había visto y hecho aún lo aterraba. Dallas le contó a George y a Liz Nielsen que tenía un cuerpo afuera y que el otro estaba en el río cerca de su campamento. George Nielsen compartía con Dallas el descontento por la ley y creyó en la afirmación de defensa propia. Aceptó ayudar. Dallas le dijo a Stevens que se podía ir y le pidió prestada la camioneta de Nielsen para sacar el cuerpo de Pogue y enterrarlo. Enseguida salió para que Dallas pudiera mover el cuerpo del auto a la camioneta de Nielsen. Espera un momento. Vamos. Así estará bien. Stevens pudo irse a casa. Dallas salió por su cuenta a deshacerse del cuerpo. Horas después regresó con los Nielsen a ducharse, cambiarse de ropa, comer y empacar. Los Nielsens le dieron un poco de dinero y comida. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Nielsen lo dejó a 24 kilómetros de distancia, en donde se creía que otro amigo lo buscaría. De cualquier forma, Claude Dallas había desaparecido. Unas horas después, Jim Stevens se dio cuenta de que tenía que ir con la policía. Liz. Luego de hablar con George, visitó a Liz Nielsen en el hospital local en donde trabajaba. Ella aceptó que debían llamar a las autoridades. Estaban muy involucrados como para no hacerlo. Debemos entregarlo. Se reunieron con el fiscal del condado. Steven explicó que estuvo en el momento de los disparos, pero se volteó cuando Dallas comenzó a disparar. Fuimos río abajo. No vio si Pogue sacó su arma, por lo que Stevens no podía verificar o refutar la historia de defensa propia de Dallas. George y Liz Nielsen contaron cómo ayudaron a Dallas a desaparecer, pero no sabían en dónde estaba. Todo lo que sabían era que por alguna razón Claude Dallas había enloquecido. Era impredecible, estaba armado y afuera en alguna parte. Si Stevens decía la verdad, había 2 oficiales muertos y un asesino en fuga. El fiscal contactó al alguacil del condado de Owyhee, Tim Nettleton, y llamó a las autoridades locales. Notifiqué al departamento de la policía para obtener asistencia debido a la experiencia que podrían proporcionarle a mi departamento. Mientras Nettleton se preparaba para investigar la escena del crimen y verificar la historia de Stevens, llamaron al FBI para rastrear a Dallas. El agente especial Frank Nenzel, quien estaba asignado en Reno, fue asignado como el agente del caso de Nevada. Se contactó al FBI para la investigación de los asesinatos de los oficiales Pogue y Elms, porque se creía que primero Dallas
había asesinado a estos dos oficiales a sangre fría. Y segundo, que había huido del estado de Idaho para evitar el juicio. Tenemos 6 áreas boscosas, agua y un terreno muy extenso. Dallas conocía el terreno y tenía una ventaja. Pero el FBI tenía que encontrarlo. El alguacil Ken Nettleton estuvo encargado de la investigación de la escena del crimen en donde Claude Dallas asesinó a los dos oficiales. Estaba acompañado por agentes y forenses expertos del estado. Un investigador a bordo de un helicóptero del noticiero vio un cuerpo en el río. Informó por radio al equipo terrestre y ubicaron el cuerpo del guardabosque Conley Elms, atrapado debajo de una rama sumergida. Al menos una muerte fue confirmada. De vuelta en el campamento, los oficiales se acercaron a la tienda de Dallas con precaución en caso de que estuviera esperándolos. Pero solo quedaban pieles y cuero. Con el área asegurada, el alguacil Nettleton y el equipo forense podían comenzar a verificar el resto de la historia de Stevens. No podían basarse solo en el testimonio de un testigo. Necesitaban evidencia sólida para ubicar a Dallas en la escena del crimen y probar lo sucedido más allá de una duda razonable. Los investigadores grabaron y tomaron fotos para conservar la ubicación de las huellas y otras evidencias. Estaban más interesados en recolectar evidencia balística. Los examinadores necesitaban recuperar las armas de los oficiales y cualquier bala que hubieran disparado. La pregunta era si los guardabosques habían disparado o si incluso habían sacado sus armas. Si lo habían hecho, quizás Dallas podría ser inocente de asesinato. Los investigadores encontraron casquillos de calibre .357 y .22, los cuales esperaban que los ayudaran a determinar quién los había disparado. A pesar de haber quemado la evidencia, quedaban muchos restos. Las ramas quemadas podrían dar pistas sólidas. En el proceso descubrimos dónde habían sido amontonadas las ramas de Artemisa sobre la sangre, que luego identificaron como la de Bill Poe y la de Conley Elms. Estaba quemada y supusimos que era para destruir la evidencia. Fue un trabajo arduo, pero su meticulosidad fue crucial. Incluso el más pequeño rastro de evidencia sería útil para el examinador del Laboratorio Criminalística del estado de Idaho, Rick Ruff. Hubo una serie de manchas de sangre que reunimos de las plantas, de la tierra, alrededor de la fogata, en varios lugares. El único testigo, Jim Stevens, cooperó por completo. Su testimonio ayudaría al oficial Harry Capol de Idaho a reconstruir los asesinatos. Creo que al día siguiente llevamos a Steve de vuelta a la escena del crimen e hicimos que nos guiara mostrándonos en dónde estaba parado Elms, en dónde estaba parado Poe, en dónde estaba él, en dónde estaba ubicado Dallas. Y luego procedimos a tomar varias fotografías. Los investigadores estaban seguros de lo que había sucedido, pero no sabían en dónde estaba Claude Dallas o en dónde había ocultado el cuerpo de Bill Poe. Gracias a todos por venir hoy. Oficiales locales y estadales y voluntarios civiles fueron a buscar el cuerpo. La noticia de los asesinatos de los guardabosques impulsó estas búsquedas. La mayoría conocía a las víctimas y a sus familias. Reunidos aquí para encontrarlos. El alguacil Gary Amon, luego un operador, formó parte de la búsqueda. Con Dallas siendo un asesino de policías a sangre fría, fue una investigación aterradora. Pero había indignación afuera, por lo que queríamos ayudar a las familias a encontrar el cuerpo para que pudieran enterrar a su ser querido. Muchos de los investigadores conocían el desierto de 78 kilómetros cuadrados que iban a revisar, pero había docenas de pozos de minas abandonados y hondonadas en donde esconder el cuerpo. Ojos marrones. Y Dallas los conocía a todos. Bien, muévanse, aprovechemos la luz. Iban a usar tecnología avanzada como escáneres infrarrojos, pero lo más importante, confiarían en su propia dedicación y paciencia. Fueron días muy largos.
días fríos. Caminábamos, montábamos a caballo, volábamos en aviones y helicópteros. Se encargó al equipo de búsqueda del FBI encontrar a Dallas. El cazador podía estar en cualquier parte. Se decía que conocía cada cueva y cada hoyo de la zona en donde coinciden Iowa, Oregon y Nevada, por lo que el FBI no perdió tiempo en cubrir la región con agentes. Una unidad especializada del FBI llegó esta mañana a Winnemucca. 12 miembros del equipo SWAT salieron de San Francisco. Van a evaluar y seguir cualquier pista de diversas zonas. Había al menos un centenar de oficiales, incluyendo a los equipos SWAT de California, Idaho y Nevada. Era una patrulla lista para cualquier cosa, porque nadie sabía lo que el montañés peligroso podía hacer. Mientras el agente especial Frank Nensel coordinaba la búsqueda de Nevada, el agente especial George Colley de la oficina de campo de Boise pasó a ser el investigador principal del FBI. Las historias sobre Klaus Dallas al principio parecían ser que él era un solitario. Era alguien que no se acercaba mucho a las personas. Era alguien que podía vivir solo, irse a las montañas y ser independiente por completo. Dallas proyectó la imagen de un montañés de un libro de cuentos a aquellos que lo rodeaban. Fue una historia en proceso. Dallas nació el 11 de marzo de 1950 en Winchester, Virginia. Era el segundo hijo en una familia de 9 personas. Cuando era un niño, su padre le enseñó a cazar y a poner trampas, y las leyes de caza no aplicaban para ellos. El FBI se enteró de que el nombre de Dallas ya estaba en sus archivos por un cargo de deserción hacía más de 10 años. Cuando tenía 18 años, se registró en el reclutamiento según lo exigía la ley. Luego dejó a su familia y se dirigió a California. Dallas encontró trabajo como ranchero, aunque no tenía experiencia. Pero aprendió rápido y pronto se hizo conocido por su esfuerzo y por su descontento por la ley. Después de varios años siguió adelante, tal vez sin saber que el FBI lo buscaba por deserción. En 1973, el FBI capturó a Klaus Dallas. Lo arrestaron por no presentarse al reclutamiento, pero la junta encargada no pudo probar que alguna vez recibió sus avisos. Retiraron los cargos. Fue su primera victoria sobre las leyes del gobierno que despreciaba. Dallas se mudó a Paradise Hill, Nevada. Decidió cambiar su trabajo de ranchero por la vida de un cazador. Quería ser independiente. En poco tiempo, Dallas se ganaba la vida como cazador en las tierras salvajes de Nevada. Aunque tenía licencia, sus trampas solían violar las leyes estatales de caza por uso de cebo ilegal. Los cazadores legales tenían poco respeto por su negocio. El alguacil Nettleton conocía la reputación de Dallas. Dallas no servía para eso. Nunca se tomó el tiempo de ir con un verdadero cazador y aprender a poner trampas. Mientras las autoridades investigaban al hombre que estaban persiguiendo por presunto asesinato, descubrieron una historia de conflicto con la ley. En 1976, el guarda de caza y pesca de Nevada, Dale Elliott, se encontró con algunas trampas con cebo ilegal de Dallas. Dallas usó aves y partes de animales para atraer linces, cuyas pieles vendía a buen precio. Pero esta también atraía animales como mapaches y zorrillos, y los mataba sin necesidad. Elliott confiscó las trampas y multó a Dallas con $100. 2 años después, en 1978, otro oficial, Jim Weller, se encontró con más trampas en el territorio de Dallas, que tenían trozos de carne y no tenían etiquetas. Al no encontrar a Dallas y como era tarde, Weller decidió regresar al día siguiente para buscarlo. A la mañana siguiente, Weller y el ayudante del alguacil encontraron la camioneta de Dallas, pero de nuevo no pudieron localizar a Dallas. Dentro de la camioneta encontraron 2 armas, un rifle y un revólver. Era en contra de la ley de Nevada tener un rifle cargado dentro de un auto, y por lo tanto lo confiscaron.
también tomaron el revólver. 2 armas cargadas en un presunto auto abandonado suponían una situación peligrosa. Cualquiera que estuviera en las cercanías podía tomar las armas. Los oficiales le dejaron una nota a Dallas explicándole en dónde estarían las armas. Soy Claude Dallas. Vengo a buscar mis armas. 3 días después, un Claude Dallas disgustado llegó a la oficina del alguacil en Winnemucca, Nevada, para reclamar sus armas. Estaban descargadas y Dallas sostuvo que los cartuchos que estaban dentro habían sido usados. Los oficiales no pudieron presentar evidencia de que las armas tenían balas para disparar. Le devolvieron las armas y no se emitió ninguna multa. Fue otra victoria para Dallas. Claude Dallas era un hombre que rechazaba las reglas de la sociedad. Pero si sus reglas le permitían asesinar, el FBI tenía que arrestarlo. A solo días de las muertes de los 2 oficiales, los agentes del FBI reunieron información acerca del asesino Claude Dallas. El agente especial George Cully lideró la investigación. Hola. Nos dimos cuenta de que para encontrar a Claude Dallas teníamos que conocer más de él. El FBI habló con los cazadores y rancheros locales. Muchos se negaron a ayudar. La información sobre Dallas llegó con lentitud. Mientras sucedía, el FBI reconstruyó los hechos previos al asesinato de los 2 oficiales. En diciembre de 1980, un mes antes de las muertes, Dallas construyó una tienda de invierno en los montes en el extremo suroeste de Idaho. Pasaría el invierno solo, cazando, excepto por algunas visitas de amigos como Gene Stevens, quien prometió llevarle el correo y suministros. Eligió Bull Basin para su campamento. Era perfecto para él, un territorio aislado y salvaje, abundante en linces y ciervos. Un lugar en donde un hombre podría vivir según sus propias reglas. Los vecinos más cercanos a Dallas estaban a kilómetros de distancia. Sabía que otros cazadores a veces trabajaban en Bull Basin, pero descubrió que podría evitarlos a ellos y a las leyes estatales de pesca y caza. Pero un día su vecino lo visitó. Eddie Carlin era dueño del rancho 45 a 20 kilómetros de distancia. A menudo cazaba en Bull Basin y quería saber quién estaba trabajando en su territorio. Carlin vio pieles de lince en el campamento. Cuando hizo un comentario, Dallas dijo que no creía en las leyes hechas por el hombre. Que hagan todo en línea recta. Algo sobre el cazador hizo que Carlin se sintiera incómodo. Tengo unas 45. Observó con nervios la .357 de Dallas, un arma más poderosa de lo que un cazador necesita. Carlin dejó en claro que su familia había cazado en Bull Basin durante años. Al final acordaron trabajar en zonas separadas de Basin. Voy a estar más alejado entonces. De acuerdo. Se mantendrían alejados del territorio del otro. Por el momento, Eddie Carlin estaba más preocupado por un par de cazadores que practicaban la caza furtiva en su rancho. En el noroeste, trabajar en el territorio de otro hombre es como robar directo de sus bolsillos. Carlin condujo 2 horas al teléfono más cercano para alertar al Departamento de Caza y Pesca. Eran las 10 de la noche el 4 de enero cuando Carlin contactó al oficial Bill Pogue. Pogue era conocido por ser un guardia estricto que seguía las reglas. Carlin sabía que él lo ayudaría a deshacerse de los cazadores no deseados. Pogue entendía las preocupaciones de Carlin. Debían atrapar a los cazadores furtivos antes de que se fueran a un nuevo territorio. Fueron 2 hombres que estaban en el límite de... Pogue le dijo a Carlin que iría de inmediato, pero necesitaba encontrar a un compañero. Llamó a 2 oficiales que no estuvieron disponibles para el viaje. Al final contactó a Conley Elms. Hola. Era tarde, pero cuando Elms escuchó el problema, aceptó ir de inmediato. Los guardas de caza y pesca llegaron al rancho 45 a las 3 de la mañana el 5 de enero. Después de unas horas de descanso en sacos de dormir, los hombres se unieron a Eddie y a Joan Carlin para el desayuno. Eddie describió a los cazadores furtivos que estaban cazando en su territorio. Los oficiales estudiaron cómo acercarse a ellos.
Te veré en la mañana. Luego Joanna añadió que había otro hombre llamado Claude Dallas cazando en Bull Basin. Estaba cazando fuera de temporada. Eddie les dijo que se cuidaran de Dallas. Los guardabosques dijeron que se cubrirían el uno al otro. Primero salieron para enfrentarse a los cazadores en el Rancho 45. Hay que bajar al río para ver qué sucede. Jim Stevens llegó al campamento de Dallas a media mañana y salió a buscar utensilios, dejando a Dallas solo. Los oficiales entraron al campamento para verificar las posibles violaciones de trampas. Claude Dallas. Sí. Salga de la tienda, por favor. Bill Pogue y Conley Elms, guardas de casa. Dallas le contaría a Stevens lo que ocurrió después. Los oficiales le pidieron a Dallas su arma. ¿Qué está haciendo aquí? Instale unas ¿Puede trampas a decirnos unos por qué? 64 kilómetros. Entregó una que los oficiales habían visto, pero mantuvo oculta el arma .357. Estas no son. Déjeme ver su licencia. Dallas dijo que la discusión comenzó después de que los oficiales revisaran su licencia de caza. Le preguntaron sobre las pieles que colgó. ¿Qué hay dentro de la tienda? Pogue presionó a Dallas por las pieles de lince y la furia de Dallas aumentó. ¿Qué hay de estas pieles? ¿Estas pieles no son de aquí? Oiga, señor Alto, ¿tiene un arma? La tensión aumentó rápido. ¿Tiene una orden? Necesito una orden. Atrás. Y en un instante, el temperamento de Dallas se volvió mortal. Dios, ¿por qué les disparaste? Pero tal vez lo más horrible fue la manera en que ejecutaron a las víctimas. El alguacil Nettleton comprendió las implicaciones de los disparos a la cabeza. Ese disparo detrás de la oreja fue para acabarlo. Es la forma más común de un cazador de conceder la muerte. Era obvio que Dallas consideró a los guardabosques no más que animales tambaleándose en una de sus trampas. La naturaleza fría y terrible del crimen no alteró a Dallas. Con calma trató de cubrir sus huellas, intimidando a Jim Stevens para que lo ayudara. Luego desapareció. En 48 horas, la búsqueda del cuerpo de Bill Pogue, hecha por voluntarios locales, comenzó. Equipo 3, vayan en esta dirección. Encontraron el cuerpo de Elms y la historia contada por Jim Stevens probó ser cierta. El otro oficial seguía desaparecido. Las autoridades locales y estatales usaron cada herramienta a su disposición, incluyendo el avión del alguacil Nettleton. La búsqueda aérea permitió que las revisiones de grandes áreas se realizaran de manera rápida. Era necesario en un territorio tan extenso. ¿Entendiste? La tierra recién excavada u otras señales de las acciones de Claude Dallas podrían ser visibles desde el aire. Pero encontrar un cuerpo también requeriría una búsqueda lenta y minuciosa en tierra por parte de un equipo que incluía al alguacil Gary Amon. Cuando fuimos a buscar el cuerpo, alrededor de 50 personas fueron y acamparon cerca del Valle Paradise. Nos dividimos en equipos y fuimos a buscar en un área específica a lo que nos habían asignado. En principio volteamos cada roca y buscamos debajo de cada arbusto los rastros de una tumba, o huella, o cuerpo, cualquier cosa, cualquier evidencia que pudiera estar relacionada con el caso. Mientras las autoridades locales buscaban el cuerpo de Pogue, el FBI estaba persiguiendo a Claude Dallas. Podía estar en cualquier parte, desde el noroeste hasta México o más allá. Dallas estaba en su propio territorio y la persecución prometía ser larga y frustrante. El agente George Cully y los otros investigadores sabían que para encontrar a Dallas tenían que delimitar la búsqueda. Teníamos que contactar a las personas que había visto en el pasado. Y comenzamos a tener una idea de la clase de persona que buscaría, aquellos que tuvieran los mismos intereses que él, y nos concentramos en quiénes eran sus amigos.
Los investigadores sabían que Dallas tenía amigos en Paradise Hill, Nevada, así que se enfocaron allí revisando hogares, graneros y otras edificaciones. Los agentes se enteraron de que Dallas mantuvo la mayoría de sus pertenencias en una casa rodante detrás del bar de George Nielsen. Cuando los investigadores lo revisaron, descubrieron cerca de 20 armas y algunos manuales de entrenamiento en combate. Era evidencia importante de que estaban tras un hombre peligroso y que sabía cómo matar. Hola, quisiera hacerles algunas preguntas. Dentro del bar de Nielsen, el FBI interrogó a todos los que conocían a Dallas. Los Nielsen colaboraron y les dieron a los agentes la misma información que le dieron al fiscal del condado. Pero otros en el bar apenas cooperaban. Muchos lugareños no aprecian la intervención federal. Les dieron pocas pistas a los agentes. Era obvio que las personas estaban protegiendo a Dallas, ya sea porque les agradaba o porque despreciaban la ley. Los agentes federales no fueron los únicos en ser rechazados. Incluso los miembros de las autoridades locales como Harry Capol sintieron la frustración. Algunos, en contra del sistema, dijeron que los dos oficiales merecían ser asesinados. No tenían por qué invadir el campamento de este hombre, pero hubo muchas personas en el área de Winnemucca que no fueron de mucha ayuda, y creo que nuestra investigación habría avanzado mucho más rápido si hubieran estado más dispuestos a hablar o si los interrogábamos que nos dijeran la verdad. El hecho de que Dallas tuviera una red de colaboradores en Nevada y en Idaho les dio a los agentes el primer vistazo detrás de su fachada de montañés. Parecía que él era el solitario independiente que algunos creían que era. Era ingenioso, pero también dependía de otros. El trabajo de campo de agentes como Frank Nensel reveló poco a poco la verdad sobre Claude Dallas. No estaba ganando nada de dinero, así que tenía que tener una manera de comer y dormir y ese tipo de cosas. O un lugar donde esconderse. Fue capaz de evitarnos porque tenía algunos amigos. No solo en el estado de Nevada, sino al norte de California, en donde tenía familiares. Mientras los investigadores entendían cómo Dallas operaba, descubrieron cómo hacerlo salir de su escondite. Convertirían al hombre solitario en el hombre más reconocido del oeste, por lo que tendría que regresar a casa para esconderse. Diseñaron y distribuyeron un cartel de buscado y pusieron una recompensa de $20,000 por la cabeza de Dallas. El alguacil Nettleton lo llamó el cartel de guerra. Recibí solicitudes de muchas agencias policiales. Desde Alaska y por toda la costa oeste. Estaban en Field Stream. Casi todas las tiendas de armas al oeste de Mississippi tenían un cartel, y en cualquier lugar que fuera Dallas se vería su cara. Cualquiera de sus refugios o amigos lo verían. Esto lo dejaría con un solo lugar para esconderse, de vuelta en Paradise Hill, en donde estaban la mayoría de sus partidarios. Los investigadores mantuvieron la presión, siguiendo cada pista, buscando cada día y esperando que apareciera Dallas. Creo que tenemos algo. Después de 15 meses, los agentes observaron que los residentes de Paradise Hill estaban incómodos. Actuaban nerviosos cuando un oficial estaba cerca. Los agentes llamaron a sus contactos y se enteraron de que Claude Dallas había vuelto a la ciudad. Los agentes del FBI persuadieron al amigo de Dallas de entregar al informante y que les notificara cuando Dallas regresara. En abril de 1982, el informante habló. No quería problemas. Dijo que Claude Dallas se mudó con un amigo. Estaba en la casa rodante de Craig Carver en las afueras de Paradise Hill. Había varias armas en el tráiler. Él está viviendo ahí. En 12 horas, el equipo de arresto se reunió y estaban listos para allanar el tráiler de Carver. Tenían que actuar rápido. No había margen para el error. El domingo 18 de abril de 1982, el FBI fue tras Claude Dallas.
se dirigieron a su escondite tranquilo y remoto. Con el apoyo terrestre y aéreo de manera rápida, el equipo SWAT se posicionó para el ataque. Sabían que Dallas era un francotirador experto y que estaría bien armado. El agente especial George Cully estaba listo para atacar. Recuerdo el aviso que fue. Este es el FBI. Y Claude Dallas, salga. Palabras que surtieron efecto. Y lo hizo. Salió. Pero no fue como lo esperaban. Dallas escapó a través de la ventana del tráiler y fue hasta una camioneta. Por un momento, los agentes no fueron capaces de detenerlo. El equipo de arresto se movilizó y la persecución comenzó. El FBI pasó más de un año rastreando al asesino de oficiales. No podían dejar que escapara. Las patrullas y el helicóptero no lo perdieron de vista a pesar del peligro. Dallas estaba disparando desde su camioneta mientras iba a toda velocidad. Los agentes y los oficiales abrieron fuego mientras lo perseguían. Parecía indetenible e incluso a prueba de balas. Pero su suerte se le acabó. Su camioneta se detuvo y los disparos también. Había recibido un disparo. Salió de la camioneta y comenzó a arrastrarse. Los hombres en el suelo no podían verlo a través de los matorrales, pero desde el aire Nensel tenía vista panorámica. Por desgracia, con los agentes fuera de los vehículos no podía comunicarse por radio, por lo que no podía advertirles. Cuando vi a ese agente caminando hacia Dallas, un líder del equipo SWAT y muy bien entrenado, llamado Dave Gillon, de Las Vegas, creí que no vería a Dallas y pensé que quizás Dallas podría haberlo asesinado ahí mismo. En verdad me asustó mucho. Pero a medida que el agente se acercaba, para el asombro de todos, Dallas levantó sus brazos y se rindió. ¡Quieto! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! Fue llevado a un hospital cercano para recibir tratamiento. El FBI tenía al individuo. Frank Nensel podía estar tranquilo. Dallas nos contó que podía haber matado a la gente que se acercaba a él. Y le agradecí por no matarlo. Con Claude Dallas bajo arresto, los fiscales comenzaron a construir el caso en su contra. Esta mañana los investigadores revisaron las pertenencias de Dallas en busca de evidencias para ayudar a enjuiciarlo. Los artículos encontrados incluyeron trampas, tablas de estiramiento para pieles, ropa... Creo que existe la posibilidad de que tengamos el arma homicida, pero no lo sabemos. ¿Cuántas armas están buscando? Buscamos un arma en particular. ¿Pero están buscando el arma en específico que Claude usó para disparar? Esperamos que esté en este grupo. En el laboratorio forense del estado de Idaho, los examinadores probaron las armas confiscadas en la casa rodante de Dallas. Esperaban encontrar las armas usadas para ejecutar a los oficiales. Pero las pruebas no fueron concluyentes. Los fiscales tendrían que depender de otras evidencias forenses y del testimonio de Jim Stevens para lograr una condena. Cuando dieron de alta del hospital a Claude Dallas, fue llevado a la oficina del alguacil del condado de Humboldt y luego trasladado a Winnemucca, Nevada. Cuando tuvieron a Dallas bajo custodia y lo llevaron al aeropuerto de Winnemucca, fue una sensación de mucho alivio. Había terminado
Ahora pongámoslo a prueba. Las autoridades no corrieron riesgos. La seguridad fue reforzada en el Palacio de Justicia del Condado de Owyhee para la llegada de Dallas. Desde el primer día del juicio, la corte estaba abarrotada de espectadores que estaban a favor y en contra de Dallas. Sus defensores más elocuentes fueron las llamadas porristas de Dallas. Durante el juicio hubo un grupo, en su mayoría de mujeres, que se oponían abiertamente a cualquier aplicación de la ley. Pensaban que el señor Dallas era lindo y estaba siendo condenado. No me importó decirle a nadie que no teníamos ningún problema en acusarlo. La fiscalía esperaba una condena fácil por los cargos de homicidio en primer grado. Tenían un testigo de la escena del crimen, evidencia forense y un acusado que evadió la captura por un año. Pero no sería fácil. Ya fuera por su defensa sólida o el carisma de Dallas, después de 7 días de deliberación, el jurado llegó a un veredicto impactante. En lugar de la acusación máxima de asesinato en primer grado, encontraron a Claude Dallas culpable de 2 cargos menores de homicidio voluntario. Si Dallas engañó al jurado, al juez no. Le dio a Dallas la máxima sentencia que pudo, un total de 30 años. Durante el juicio, Dallas dio la ubicación del cuerpo de Bill Pogue. Esto proporcionó cierto alivio a las personas que lo habían buscado durante meses. Aún así, muchos sintieron que no se había hecho justicia. Nos sorprendió que Dallas se hubiese salido con la suya porque había asesinado a sangre fría a 2 oficiales excelentes de Idaho. Y no solo los asesinaron, sino que les dispararon en la cabeza, como si fueran animales, que atrapó en una trampa. Pensé que esa era la peor decisión. No hubo justicia. Me sentí mal por la aplicación de la ley. Pero en verdad me sentí mal por la familia de Pogue y Elms. Pensé que eso fue trágico. El cuerpo de Bill Pogue fue recuperado de una tumba poco profunda a unos 80 kilómetros al suroeste de Paradise Hill, Nevada, y Claude Dallas comenzó a cumplir su condena en la penitenciaría del estado de Idaho. Pero el sufrimiento no estaba terminado. Después de 3 años en prisión, el domingo de Pascua de 1986, de nuevo se convirtió en fugitivo. Los agentes pensaron que una mujer de Reno, quien se hizo amiga de él, le llevó unas tenazas durante una visita. Las usó para cortar la cerca de la prisión. Al parecer también le proporcionó el auto para escapar. Ahora Dallas era un asesino y fugitivo, y el equipo de búsqueda respondió con toda su fuerza. Parece que el FBI lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados a pedido del agente especial George Cully. Sabíamos que podíamos tener dificultades para encontrarlo y por eso debíamos ponerlo en los 10 más buscados. Con esta publicidad no solo en todo el país, sino en todo el mundo, y con cada uno de nuestros carteles de los más buscados. El agente especial Nencel aceptó la lista de los 10 más buscados. Tienes el respaldo de todo el FBI, más de lo que harías en un caso regular. Es decir, tenemos todo el equipo, helicópteros, aviones, asesoramiento técnico, laboratorio, equipos SWAT, personas capaces de hacer todo tipo de cosas que te ayudarán a liderar un caso de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Los medios también le prestaron más atención al caso, generando más pistas. La búsqueda tuvo un comienzo fuerte. Las esperanzas eran altas cuando los agentes ubicaron el auto que el asesino usó para escapar. Los examinadores forenses lo revisaron para encontrar huellas. Quizás los llevaría hasta el fugitivo, pero no dejó ningún rastro. Unos meses después de la fuga de Dallas, los agentes tenían una buena pista sobre su paradero. Se estaba escondiendo en el pequeño pueblo minero de Eureka, Nevada. Bajo el velo de la oscuridad, los equipos SWAT de Las Vegas y Reno llegaron para el ataque. Arrojaron un artefacto llamado granada aturdidora a través de la puerta principal para aturdir a cualquiera que estuviera adentro y deja una cortina de humo para cubrir a los agentes al ingresar. ¿Al final llevarían a la justicia al fugitivo Claude Dallas?
Los miembros del SWAT revisaron la casa en busca de Claude Dallas, pero había vuelto a escapar. Tal vez los agentes estuvieron mucho tiempo en el pueblo y la voz se corrió. De cualquier forma, Dallas ya no estaba ahí. Pasarían varios meses antes de que los agentes tuvieran su mejor reencuentro, casi un año después de su escape de prisión. Estuvieron siguiendo a otro de sus amigos, Danny Martínez, quien vivía en la comunidad ranchera de Riverside, California. Martínez tenía un amigo que se parecía mucho a Dallas y lo convenció para que le diera su identificación a Dallas. Su amigo no estaba cómodo con el arreglo. Llamó al FBI y aceptó ayudarlos. Mientras tanto, Dallas voló a México usando la identificación. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y se operó la nariz. Tenía una nueva apariencia, pero no había cambiado su patrón. Como antes, regresó a donde estaba su amigo, como lo predijeron los agentes. Cuando Claude Dallas regresó a Riverside, Martínez hizo que el informante llevara a Dallas a un motel. De inmediato, el amigo avisó al FBI. Al saber que Dallas estaba adentro, el equipo SWAT se reunió en un supermercado frente al motel. ¡Manos en la cabeza! ¡No estoy armado! Estaba rodeado y no estaba armado, por lo que no podía luchar esta vez. De nuevo, Claude Dallas estaba bajo custodia. Hemos venido por usted, señor. Lo llevaron de vuelta a Idaho para enfrentar un juicio. El cargo fue escapar de una penitenciaría del estado. Parecía seguro que lo encontrarían culpable. Pero de nuevo trabajó su magia en la corte. Afirmó que los oficiales de la prisión habían elaborado un plan para matarlo porque lo veían como un asesino de policías. Por sorpresa, el jurado creyó su historia, desconcertando a agentes como Frank Nensel. Dallas fue absuelto de escapar, lo que asombró por completo a todos los agentes del FBI que conocí que trabajaron en este caso, o a cualquier agente que haya escuchado sobre este caso. Fue increíble que Dallas pudiera escapar de la prisión, ir a juicio por eso y ser absuelto. Claude Dallas, quien admitió el asesinato de 2 oficiales, de alguna manera parecía encantador cuando se trataba de procesarlo. Para este momento se libró de su cargo de prófugo, se libró de dispararle a 2 oficiales y ahora se libraba del escape, ya que las autoridades son malas con este pobre niño. Esa siempre fue su defensa. Pero Dallas fue derrotado. Perdió la reducción en su sentencia por buen comportamiento y regresó a prisión a terminar sus 27 años restantes de condena. El alguacil Gary Amon vio a través de la falsa imagen de Dallas. Para mí, Claude Dallas quería ser un aspirante a vaquero solitario, pero no era tan rudo como creía que era. Harry Capol acepta. Creo que nunca se ganó el derecho a ser llamado montañés o un cazador. No era más que un ladrón y un asesino. Bendecidos sean los pacificadores. Después de las muertes de los guardas de caza y pesca, sus viudas iniciaron la construcción de un monumento a los oficiales caídos de Idaho. El monumento se erige como un testimonio de los verdaderos héroes del oeste. Esos hombres y mujeres juraron defender y proteger la ley. Oficiales caídos en servicio.